Bien, vamos a continuar en esta mañana. Vamos a saludar inmediatamente al economista Larry Yumibanda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil. Con él vamos a hablar sobre el análisis de la devolución del proyecto de ley creando oportunidades y la proforma presupuestaria. Como este economista, un gusto tenerlo acá en Ecuador en directo. Bienvenido. ¿Nos escucha? Sí, lo escucho muy bien. Buenos días también a la audiencia, a las órdenes, ¿no? A ver, economista, ¿usted cree que la Asamblea hizo bien devolviéndole el proyecto de ley creando oportunidades al presidente de la República? ¿No hubiese sido mejor que tal vez ese proyecto pase a una comisión y allí se lo discuta? La Constitución es clara y también la ley que tiene que ver en el marco legislativo también es claro. Entonces, la cuestión que el proyecto de ley creando oportunidades reformaba más de 30 cuerpos legales en diferentes materias, desde lo tributario a lo laboral, minería, hidrocarburos, procesos administrativos, etcétera, etcétera. Y de alguna otra forma, la misma Constitución y la misma ley dice de que ese tipo de proyectos no se debe tramitar por parte de la Asamblea Nacional. Entonces el primer filtro de la Asamblea Nacional es el CAL, por lo tanto fue devuelto. Eso no significa que, por ejemplo, la Asamblea haya estado en un plan de oposición, sino que simple y llanamente el Ejecutivo tiene que hacer las correcciones pertinentes y tratar el proyecto por partes. Bueno, hasta cierto punto he escuchado a varios analistas que esto era como una especie de un revoltillo que habían puesto de todo y que lamentablemente algunos lo consideraron este proyecto de ley de una manera acelerada que lo envió el presidente de la República y que tal vez irresponsable porque metió de todo allí en un saco y tal vez no hizo, creería yo que deben de haber varios proyectos allí. La cuestión es que el gobierno confundió materia con objetivo de política económica. Si el gobierno, su objetivo, que eso también está en la constitución política, es buscar el crecimiento económico vía reactivación, eso es objetivo de política económica de acuerdo a la constitución. La cuestión es que el gobierno lo confundió, en este caso, como materia. Por eso el asunto del proceso de devolución del proyecto de ley. Ahora el presidente de la República va a tener que tener dos opciones, o lo presenta por parte o lo somete a consulta popular, ¿no? En eso creemos que es legítimo que lo consulte el pueblo, aunque la Corte Constitucional se ha pronunciado, no en este caso, sino en otros casos, de que ese tipo de proyectos en lo que tiene que ver con parte económica no debe ser consultado al pueblo, no por su complejidad. Ahora, el presidente de la República ha dicho que primero le esperará a este proyecto una batalla democrática. También ha dicho que se han opuesto al trabajo los miembros de la Asamblea, que están cortándole el derecho al trabajo a la gente, que la gente quiere trabajar. ¿Será que este proyecto en realidad podrá darle la oportunidad a los 2 millones de personas o de empleo que ofreció el presidente de la República, que con ese proyecto va a haber fuentes de trabajo? O tal vez el presidente de la República está lanzando una cortina de humo para decir que con eso es lo único que él puede cambiar el país. A ver, yo he escuchado al presidente de la República y algunos voceros que por la ley, o sea, por el Código de Trabajo vigente, no se puede crear empleo en el país. Eso es una gran mentira. Eso es una irresponsabilidad por parte del gobierno nacional. Y les pongo unos datos, ¿no? El empleo adecuado, que es uno de los indicadores del mercado de trabajo. A diciembre del 2007 era de 43.2%. A diciembre del 2015 era 46.5%. Por ejemplo, a marzo del 2018 era del 41.1%. La cuestión es que el último dato que presenta el INEC, justamente al cierre del 2021, estamos hablando en estos meses, cae el empleo adecuado aproximadamente al 33%. Entonces, esa caída no es que se dé por la ley, porque la ley sigue siendo la misma. Hemos demostrado que estaba inclusive por encima del 40% en el periodo 2007 al 2014 aproximadamente. El asunto es que se cae la economía, se caen los empleos, pero no es producto de la ley. No es producto de la ley. Entonces, esas cuestiones tienen que en primer lugar sacarse del análisis. Si el gobierno quiere, de alguna otra forma, crear
una legislación paralela al actual Código de Trabajo, eso es inconstitucional y eso es legal. Aparte de la inconstitucionalidad y ilegalidad, vulnera derechos de los trabajadores en cuanto a sus temas de pago de horas extra complementarias, el tema de la contratación a prueba, el establecimiento, por ejemplo, de los contratos a plazo y no garantizándole la estabilidad, el asunto de eliminación de lo que es la jubilación patronal, entre otras reformas de carácter laboral. Pero también creemos que en el tema tributario el gobierno se equivoca queriendo establecer contribuciones solidarias disfrazadas de impuestos a la clase media, en donde va el grueso de la recaudación fiscal que quiere el régimen por el compromiso que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Entonces creemos que es necesario la reforma, sí, pero no de esa manera, sino realmente siendo coherentes con el objetivo de política económica que es buscar la recuperación a través de estímulos al consumo, estímulos a la inversión y no frenando el consumo y no frenando la inversión. Eso estaba claramente demostrado en el proyecto de ley, creando oportunidades que fue devuelto por la Asamblea Nacional. Ahora, el presidente de la República ha dicho que en su gobierno se está reactivando el trabajo, pero he conversado con varios analistas y algunos han sacado conclusiones que esta reactivación que aparentemente el gobierno dice es un efecto rebote después de la pandemia, porque sabemos que muchos negocios cerraron durante la pandemia, en los picos de la pandemia, y algunos hasta ahora todavía no se reactivan al 100%. Y de alguna manera hay gente que comienza ya a tener la actividad nuevamente y hay nuevas contrataciones, y es verdad, pues ese es un rebote de acuerdo a los analistas que he entrevistado acá en este espacio. ¿Será verdad esto, economista? Así es un efecto rebote, débil rebote de la economía ecuatoriana. Hace poco el Banco Central publicó con grandes titulares que la economía ecuatoriana creció en el 8.4% en el segundo trimestre del año 2021. Crecimiento importante. Pero lo que no dice el Banco Central, que en ese mismo periodo, estamos hablando del segundo trimestre del 2020, la economía cayó en el menos 12%. Menos 12%. O sea que el crecimiento del 8.4% del segundo trimestre no alcanza para cubrir la caída. Es decir, ellos deberían de comparar ese porcentaje con el 2019. Bueno, primero con el 2020 y luego porque el con 2020 casi estuvimos y cerrados. La cuestión es que con el 2019 el crecimiento va a ser mucho menor, ¿no? Puede ser entre el 1%, no hemos hecho el cálculo, pero va a ser mucho menor. Pero vamos tomando el dato que dijo el gobierno, 8.4%, que ha crecido en el segundo trimestre. Primero, que es el crecimiento más débil de Sudamérica, sacando a Venezuela de análisis, que es la única economía, a Venezuela de análisis, que es la única economía que decreció en el menos 2.2% en el segundo trimestre del año 2021. Ecuador creció, de acuerdo a reportes oficiales, en el 8.4% segundo trimestre. El crecimiento más débil, porque Colombia, en ese mismo trimestre, estamos hablando del segundo, creció en el 17.6%. Perú creció en el 41.9%. Chile creció en el 18.1%. Brasil creció en el 12.4%. Paraguay creció en el 14.5%. Estamos hablando del segundo trimestre, que si lo comparamos con el Ecuador, el crecimiento del Ecuador es el más débil de Sudamérica. Entonces quiere decir que, por ejemplo, nuestras fuerzas internas, lastimosamente, están muy débiles, producto de los retrasos de la política económica del gobierno anterior y producto también de que de alguna otra forma el gobierno no ha presentado, cuando debía haberlo presentado a inicios de gobierno, por ejemplo, la reforma tributaria, ¿no? Correcto. La verdad que los ecuatorianos en este momento, muchos, porque 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo y están desesperados. Y todos tal vez pueden caer en el discurso del presidente de la República, que están esperando de que se apruebe ese proyecto de ley creando oportunidades, que por lo que veo va a ser difícil que la Asamblea, si es que el gobierno lo envía nuevamente, va a ser difícil que la Asamblea lo apruebe, porque en este momento sabemos que el gobierno no tiene aliados, los únicos aliados que tiene son los del BAN. Pachacuti a veces está y a veces no está con el gobierno. Ese distanciamiento también que tuvo con el Partido Social Cristiano, pues de alguna manera no le da ni siquiera oportunidad para que ellos puedan tener una mayoría dentro de la Asamblea. El tema radica es que el gobierno apunta su estrategia de desarrollo
en la inversión privada. Así está en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces también el gobierno, con su fundamentalismo económico, porque es un proyecto neoliberal, no lo digo yo, lo dice el mismo Plan Nacional de Desarrollo, porque ellos plantean el Estado mínimo, lo dice el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, con su Estado mínimo, lo que apuntan ellos, que es la inversión privada, va a resolver todos los problemas de la economía. Y eso, teóricamente y empíricamente, no es verdad. Si no, miremos hacia algunas décadas atrás, el Plan Marshall. ¿Quién impulsó el Plan Marshall? Los estados. O sea, fue crédito para la reactivación, pero lo impulsaron a través de lo que es la inversión pública. El plan de Roosevelt, el New Deal, también fue inversión pública. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si queremos realmente buscar la reactivación, tenemos que reactivar la inversión pública. Porque desde el año 2015, o sea, en el gobierno de Rafael Correa, se cae pues la inversión pública. Y eso obviamente queda demostrado y evidenciado en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde el gobierno de Guillermo Lasso plantea una reducción del 50% del Plan Nacional de Inversiones, comparando 2021 hasta el año 2025. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, la inversión privada no responde a los estímulos que puede hacer el gobierno en materia de impuestos, temas laborales, tramitología, etcétera, lastimosamente la economía se va a seguir estancando porque la inversión privada prácticamente está casi anulada. Entonces, así no se va a poder recuperar los empleos y también creemos que ese fundamentalismo económico que tiene el gobierno de creer que cuando hay recesión y crisis se deben bajar los salarios, eso también teórica y empíricamente fue desmentido. Entonces, lo que se necesita es que para generar empleo se tiene que buscar el crecimiento de la economía. Creemos que la duplicación de la producción petrolera, el tema del incremento de la producción minera, la apertura a los mercados internacionales, es la vía correcta, aunque podemos discrepar en los cómo, ¿no? Pero creemos que por ahí debe ir, en este caso, las respuestas para poder reactivar la economía y generar empleos de calidad. Economista, ¿cuál es el sector que más dinamiza la economía? Es el sector petrolero. De ahí viene lo que es el sector camaronero, el sector bananero, y de ahí viene la remesa de nuestros compatriotas, que ingresan aproximadamente entre 3.000, 3.500 millones de dólares anuales, Y y los eso de alguna trabajadores. otra forma es el pilar, claro, es el pilar fundamental de la dolarización. Correcto. La situación en el país, la verdad, cada día se complica más, ¿no? Y el presidente de la República habla de inversión privada, pero resulta que el propio presidente de la República se contradice en su discurso, porque sus recursos los tiene afuera. Y cuando va a buscar inversionistas privados a otros países, pues les va a decir, pues si tú no tienes el dinero dentro de tu país, pues ¿de qué inversión privada puedes hablar dentro de tu país? Ese es un golpe fuerte para la imagen internacional. El tema de los escándalos de Pandora Papers lastimosamente afecta a la imagen del Ecuador, aunque el presidente ha hecho algunas declaraciones, pero nosotros vamos a estar a la expectativa de las investigaciones. Creemos que primero se debe investigar cuánto dinero sacó del país. Y segundo, lo que se debe hacer es calcular que esos ingresos que salieron del país, cuánto en materia de tributo, si hubieran estado en el Ecuador, ha dejado de percibir el Estado ecuatoriano. Entonces, creemos que el tema de los paraísos fiscales, inclusive hasta el G7, los países más ricos condenan este tipo de iniciativa. Hasta plantearon un impuesto justamente a las ganancias de las grandes multinacionales que si bien operan, por ejemplo, en Estados Unidos, pero tributan, por ejemplo, en Irlanda, que es considerado un paraíso fiscal, prácticamente perjudicando a los estados porque deberían tributar en la sede donde ellos están establecidos, que es en los Estados Unidos. Pero así pasa, ¿no? Casos y casos, hay denuncias de todo lado, inclusive no solamente las grandes potencias, sino también las economías medianas, las pequeñas, que condenan el asunto de los paraísos fiscales y creemos que eso debe totalmente eliminarse, porque de alguna otra forma genera no transparencia en la información, genera que se generen negocios ilícitos y que de alguna otra forma compliquen el comercio y las finanzas internacionales a nivel global.
todos debemos competir con reglas claras, con reglas honestas, éticas, y que lastimosamente eso no ocurre a nivel global y ha salpicado también la imagen del Ecuador. Estamos dialogando con el economista Larry Yumibanda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil. Economista, pasemos a otro tema, al tema de la proforma presupuestaria para el 2021. El presidente de la República envió la proforma presupuestaria. Entendemos que casi es el mismo presupuesto del año 2020. No, la proforma presupuestaria tiene un monto de aproximadamente 32.948 millones de dólares. La del 2020 fue 35.498 millones de dólares, incluyendo las cuentas de financiamiento derivados, ¿no? Derivados de petróleo. Entonces, es menor el monto de la proforma del 2021 con respecto al 2020, inclusive con respecto al 2019, con respecto al 2018 y con respecto al 2017. Entonces, de las últimas 4 proformas es la más baja. El asunto radica es que, bueno, recién hace pocos días, estamos hablando 4 de octubre, el gobierno ya devolvió con las contestaciones a las observaciones que hizo la Asamblea Nacional y se ratificó, en este caso, en la proforma inicial, ¿no? Entonces la Asamblea verá si hace nuevamente las observaciones, pero tendría que tener las 2/3 partes para que esas observaciones nuevamente sean corregidas por el presidente de la República. Si no, pasará directamente por el Ministerio de la Ley y el gobierno podrá seguir planificando la proforma presupuestaria del año 2022. Entonces, creemos que en términos conceptuales el monto está bien, lo que no está claro son algunas cuentas. Por ejemplo, se cuestionó en su momento, aunque ya corrigieron, que esta proforma presupuestaria, la aprobación cuatrianual, no fue acorde a lo que, primero, que no fue presentada con el Plan Nacional de Desarrollo, pero ya el gobierno lo presentó. Entonces, ya estas cuestiones ya fueron contestadas. Vamos a ver qué es lo que depara la Asamblea Nacional con respecto a sus observaciones nuevamente, ¿no? Ahora, el próximo año ha dicho que esa proforma va a tener más recorte. No entiendo cómo va a cumplir con todas sus promesas de campaña, porque él habló de que los jóvenes iban a tener acceso a la universidad gratuita, cupos dentro de la universidad, muchas propuestas que ha hecho, pues que todavía no las ha podido cumplir. Habló de dar créditos al 1% a 30 años plazo, que bueno, hace un día o 2 días atrás ya propuso, ya dijo que sí va a dar los créditos a partir del próximo año. Esperemos que se cumpla, pero ya 4 meses y todavía no comienza por lo menos a cumplirle a los agricultores, que les dijo que les iba a pagar les iba a hacer pagar el precio sustentable del arroz a $35. Parece ser que la palabra del presidente se está devaluando poco a poco. El asunto es que ha habido un aumento de la recaudación petrolera por el incremento del precio del barril de petróleo, pero esos recursos el gobierno los está utilizando para el pago de atrasos. Entonces ha recortado, de acuerdo a la fuente oficial, de 2.500 millones de dólares de atrasos a 1.600 millones de dólares a pocas semanas de este año 2021. Entonces, para eso están utilizando los excedentes de la comercialización de crudo. Hubiera sido importante que lo destine justamente para la reactivación, pero están cumpliendo atrasos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creemos que las reformas que se tienen que establecer ya, tienen que establecerse de forma urgente, porque no está en riesgo no solamente el crecimiento de este año, que ya el Banco Mundial cambió sus proyecciones hacia la baja, sino el crecimiento económico del 2022, en donde ahí la gente ya prácticamente va a sentir un desaliento, va a estar pesimista del rumbo económico del país. Y si el gobierno quiere cumplir con su plan de trabajo, debe utilizar los recursos petroleros. Tiene excesos en recaudación en materia petrolera. Tiene que ser entregado a través de obras y servicios a la población. Los derechos especiales de giro son 1.000 millones de dólares que le entregó el Fondo Monetario Internacional y parece que los quieren utilizar para gasto corriente y para aumento de reservas internacionales. Deberían ser orientados a obras públicas. La gente quiere ver obras. Entonces, esas son las cuestiones que el gobierno tiene que de alguna otra forma afinar su estrategia si realmente quiere, primero, cumplir con su plan de campaña. Segundo, hacer crecer la economía, porque si no hay inversión pública,
Y si el sector privado se estanca en sus inversiones, lastimosamente no va a haber crecimiento económico, peor la generación de empleo para los ecuatorianos. Economista, ¿cuánto es el monto de la Reserva Internacional en este momento? Estaba más o menos llegando a los 5.500 millones de dólares. Ujú. Sigue siendo inferior con respecto a la totalidad de depósitos, que son de aproximadamente 11.000 millones, pero eso está estable, ¿no? Eso está estable porque cubre y con exceso las reservas bancarias, que es el encaje legal. Entonces, por ese lado se le da tranquilidad, aunque creemos que el fortalecimiento de las reservas no es así, pidiendo deuda para ponerlo en el Banco Central. Ese no es el mecanismo para aumentar las reservas, sino que para incrementar las reservas debemos exportar más. Debemos exportar más, eso va a hacer que ingresen más dólares. Esos dólares van a financiar una parte a las importaciones, pero la parte que pueda sobrar puede servir para acumular reservas internacionales y fortalecer la dolarización. Ahora, para incrementar las exportaciones, tenemos que seguir buscando acuerdos bilaterales de comercio con Estados Unidos, Canadá, con China, con Panamá, con la India, con Vietnam, etcétera, etcétera. Pero parece que esa estrategia todavía está siendo muy lenta y no vemos todavía resultados concretos. Pero si queremos, insisto, incrementar las reservas internacionales, no es a través de la contratación de deuda, sino es promoviendo las exportaciones. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Gracias a ustedes y tengan muy buenos días. Buenos días también a la audiencia. Gracias al economista Larry Yumibanda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en directo.